En 1848, el presidente Abraham Lincoln visitó las cataratas del Niágara y estuvo tan impresionado por la belleza de esta maravilla natural que escribió algunas notas, incluyendo la siguiente: Cuando Colón vio este continente por primera vez, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés guió a Israel a través del Mar Rojo, más aún cuando Adán vino de la mano de su Creador, en ese entonces como ahora el Niágara rugía aquí. Los ojos de esa especie de gigantes extintos, cuyos huesos ocupan los montículos de América, han admirado el Niágara, como los nuestros lo hacen ahora. Durante el siglo XIX hubo muchas historias de restos de esqueletos innaturalmente largos descubiertos en los antiguos túmulos esparcidos por Norteamérica. Actualmente, ni un solo medio de comunicación ha mencionado algo relacionado con los antiguos gigantes o con los descubrimientos pasados. Si un esqueleto gigante es descubierto, probablemente estaría clasificado y escondido del público. No era así en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Casi cada año había al menos algunos encabezados alegando el descubrimiento de esqueletos gigantes antiguos. Parecía ser normal encontrar huesos gigantes en América, cuando los primeros colonos cavaron antiguos montículos para hacer caminos, granjas y edificios. El New York Times en particular escribió muchos artículos acerca de los descubrimientos de gigantes. Leamos algunos, comenzando con este titulado Los huesos de un gigante encontrados, el cual fue publicado el 5 de mayo de 1882, en el que se lee: Se ha descubierto un cráneo de tamaño heroico y formación singular entre las reliquias de los constructores de montículos en el valle de Río Rojo. El montículo tenía 60 pies de diámetro y 12 pies de altura. Cerca del centro se encontraron los huesos de una docena de hombres y mujeres mezclados con los huesos de varios animales. El cráneo en cuestión fue el único en perfecto estado, y cerca de él se encontraron huesos anormalmente grandes. El hombre que lo soportó era evidentemente un gigante. Una minuciosa investigación en el montículo y su contenido se llevará a cabo por la Sociedad Histórica. Otro periódico publicado el 5 de mayo de 1885 publicó: La semana pasada, un pequeño montículo cerca de Homero fue abierto por estudiantes, quienes encontraron un esqueleto. Hoy, una investigación más profunda se llevó a cabo, y varios pies bajo la superficie de la tierra, en una enorme bóveda con pisos de piedras y cubierta de corteza, se encontraron 4 enormes esqueletos, 3 con más de 7 pies de longitud y el otro de 8. Este artículo del San Antonio Express habla acerca de un enorme cráneo que es 2 veces el tamaño de un cráneo humano, incluyendo una imagen. El artículo establece: cráneo del gigante de la playa, descubierto por trabajadores de la VPA cerca de Victoria, se cree ser el más grande encontrado en el mundo. Una cabeza normal también fue encontrada. Que Texas tuviera un gigante en la playa hace mucho tiempo parece probable debido al enorme cráneo recientemente desenterrado en un montículo en el condado de Victoria. Se cree es el cráneo humano más grande jamás encontrado en Estados Unidos y probablemente en todo el mundo. 2 veces el tamaño del cráneo de un hombre normal, los fragmentos se excavaron por W. Duffen, un arqueólogo que estaba excavando el montículo en el condado de Victoria bajo un proyecto del VPA, patrocinado por la Universidad de Texas. En el mismo montículo y en el mismo nivel fue encontrado un cráneo de tamaño normal. Las piezas tomadas del montículo fueron reconstruidas en el laboratorio de VPA bajo la supervisión de antropólogos físicos. Se está haciendo un estudio para determinar si el enorme cráneo era de un hombre que pertenecía a una tribu de hombres extraordinariamente altos o si el cráneo era de un miembro anormal de la tribu, un caso de gigantismo. Varios huesos enormes de humanos han sido desenterrados en el sitio. Otro artículo del New York Times escrito en 1897 indica: uno de los 3 montículos descubiertos recientemente en este pueblo ha sido abierto. En él se encontró el esqueleto de un hombre gigante. Los huesos medidos de pies a cabeza son de más de 9 pies y estaban en un buen estado de preservación. El cráneo era tan grande como la medida de medio bushel. Algunas barras de cobre finamente templadas y otras fuentes estaban cerca de los huesos. El montículo de donde estas reliquias fueron tomadas es de 10 pies de altura y 30 pies de largo,
variando entre 6 a 8 pies de anchura. Los otros 2 montículos de menos tamaño serán excavados pronto. Este artículo del St. Paul Globe, escrito en 1904, establece: huesos de un esqueleto humano de 11 pies de altura son excavados en Nevada. Obreros dedicados a cavar grava hoy descubrieron a una profundidad de unos 12 pies muchos huesos, parte del esqueleto de un ser humano gigante. El Dr. Samuels los examinó, declarando ser los huesos de un hombre que debió haber tenido al menos 11 pies de altura. Aparentemente, estos descubrimientos eran normales en la época y no estaban ocultos para el público como lo están en la actualidad. Este artículo habla acerca de un esqueleto gigante encontrado en una cueva de México. El artículo establece: Charles Clapp, quien recientemente ha regresado de México, en donde ha estado encargado en los intereses mineros de Thomas Lawson, ha llamado la atención del profesor Agassiz por un gran descubrimiento. Encontró en México una cueva que contenía 200 esqueletos de hombres, cada uno con más de 8 pies de altura. La cueva era evidentemente el cementerio de una raza de gigantes que precedían a los aztecas. El señor Clapp acomodó los huesos de uno de estos esqueletos y encontró una longitud total de 8 pies con 11 pulgadas. Otros artículos mencionan descubrimientos de gigantes en Europa. Este artículo de 1892, escrito por el Golden Globe, habla del descubrimiento de una raza de gigantes de los días modernos de Francia. Indica: en el año 1890, algunos huesos humanos de enormes tamaños, doble del ordinario, fueron encontrados en los túmulos de Castelnau, y desde entonces han sido cuidadosamente examinados por el profesor Kinner, quien, al admitir que los huesos son de una raza muy alta, sin embargo, los encuentra anormales en dimensiones y aparentemente en crecimiento mórbido. Sin duda, reabren la pregunta de los gigantes de la antigüedad, pero nos suministran evidencia para decidir. No tienes idea de cuántos otros artículos de periódicos hemos encontrado. Hubo descubrimientos de gigantes por todo el globo, y actualmente los científicos y arqueólogos pretenden que esto nunca pasó. Este artículo titulado «Cuando los gigantes deambulaban la Tierra» habla acerca de los descubrimientos históricos de gigantes de la época del Imperio Romano hasta el siglo XIX. Aquí lo que establece: el pasado era más prolífero en la producción de gigantes que en el presente. En 1830, uno de estos gigantes, quien fue exhibido en Rouen, era de 10 pies de altura, y el gigante Galabra, traído de Arabia hasta Roma en la época de Claudio César, era de la misma altura. Fanon, quien vivió en la época de Eugenio II, tenía 11 pies y medio de altura. El Chevalier Scrogg, en su viaje al pico de Tenerife, encontró en una de las cavernas de esa montaña la cabeza de un gigante que tenía 60 dientes y no medía menos de 15 pies de altura. El gigante Faragus, asesinado por Orlando, el sobrino de Charlemagne, según reportes, medía 28 pies de altura. En 1814, cerca de Saint-Germain, se encontró la tumba del gigante Isolén, quien no medía menos de 30 pies. En 1590, cerca de Rouen, se encontró un esqueleto cuya cabeza era como un bushel de maíz, la cual tenía 90 pies de altura. El gigante Bacrt tenía una altura de 22 pies. En 1623, cerca del castillo en Dauphin, se encontró una tumba de 32 pies de largo, 16 pies de ancho y 8 pies de alto, en la cual estaban escritas en piedra gris las palabras Kentolocus Rex. Se encontró que el esqueleto medía 25 pies y un cuarto de altura, 10 pies a lo largo de los hombros y 5 pies desde el pecho hasta la espalda. Pero Francia no es el único país en el que esqueletos gigantes se han desenterrado. Cerca de Palermo, Sicilia, en 1516 se encontró el esqueleto de un gigante de 35 pies. Cerca de Magrino, en la misma isla, en 1816 se encontró el esqueleto de un gigante de 30 pies, cuya cabeza tenía el tamaño de una cabeza de cerdo y cada diente pesaba 5 onzas. Aunque en el momento estos descubrimientos se hicieron públicos, una vez que los esqueletos fueron llevados a los museos respectivos y a las instituciones históricas, desaparecieron por completo y nadie volvió a hablar al respecto. Aquí hay un mapa de todos los reportes de gigantes en Norteamérica. Es verdaderamente sorprendente cuántos existen.
Casi todos los descubrimientos terminaron en el Instituto Smithsoniano, y ya sabemos qué tan buenos son encubriendo grandes descubrimientos. Existen además supuestos reportes del Smithsoniano comprando esqueletos gigantes excavados por los ciudadanos, quienes desaparecerían y nunca escuchándose de ellos. El Smithsoniano incluso tenía una división especial para explorar antiguos montículos y supuestos cementerios para gigantes. Un famoso descubrimiento de un gigante fue también encubierto por el Smithsoniano, el gigante de San Diego de 1895, el cual era un gigante momificado de 8 pies de altura. Incluso había una imagen de la momia gigante, la cual fue mostrada en varios periódicos. La momia fue inspeccionada por muchos científicos, después de la cual el gigante de San Diego fue comprado por el Smithsoniano. 13 años después, en 1908, cuando la momia estaba siendo exhibida, el Smithsoniano hizo algunas pruebas calificándola como una farsa, indicando que estaba hecha de gelatina. El hecho de que tomó tanto tiempo, después de invertir tanto dinero para comprarla, además del hecho de que fue cuidadosamente inspeccionada por expertos 13 años antes, sugiere que hay más de lo que se deja ver. Es una coincidencia que absolutamente cada cultura y religión cuentan historias acerca de antiguos gigantes que deambulaban por la tierra. La civilización sumeria, la cual se dice comenzó en aproximadamente 6000 a.C., habla sobre una raza de gigantes que gobernó a los sumerios, y existen muchas representaciones de ellos. Los registros sumerios hablan sobre un rey gigante llamado Gilgamesh, quien gobernó por 126 años. Se le ve por los académicos como una figura histórica, ya que las inscripciones que se han encontrado confirmarían la existencia de otras figuras asociadas a él. En el antiguo Egipto existen cientos de ilustraciones de gigantes, y los registros egipcios describen a todas las dinastías de faraones ser una raza de gigantes, y cientos de sarcófagos gigantes fueron encontrados, pero las momias en ellos hace mucho que habían sido saqueadas. Esta inusual historia titulada Gigantes egipcios prehistóricos fue publicada en múltiples periódicos, indicando: en 1881, cuando el profesor Timmerman se encontraba explorando las ruinas de un antiguo templo de Isis en las orillas del río Nilo, 16 millas debajo de Najar Jafard, abrió un camino de tumbas en las cuales algunas razas prehistóricas de gigantes habían sido enterradas. El esqueleto más pequeño de unos 60, los cuales fueron examinados durante el período en el que Timmerman estaba excavando en Najar Jafard, medía 7 pies y 8 pulgadas de longitud, y el más grande 11 pies y pulgada. Grandes números de tablas conmemorativas fueron descubiertas, pero no había registro que incluso insinuara que estaban en la memoria de hombres de tamaño extraordinario. Se cree que las tumbas se remontan al año 1043 a.C. Según el periódico alemán Bild, un empresario llamado Gregor Spörri tomó varias imágenes de un dedo gigante momificado en 1988. El dueño del dedo era un ladrón de tumbas jubilado, que encontró el dedo en una tumba no revelada. El dedo es de casi 40 pulgadas, y de ser genuino, pertenecería a alguien que se estima haber tenido entre 15 a 16 pies de altura. El dueño del dedo tenía un certificado que indicaba que el dedo era auténtico, junto con unos rayos X del mismo. Luego, cuando Spörri regresó a Egipto a comprar el dedo, el dueño desapareció, dejándonos solo con las fotografías del descubrimiento. El libro del Génesis, el cual es el primero de la Biblia hebrea y del Viejo Testamento, nos cuenta la historia de una antigua raza de gigantes llamada los Nefilim. La historia de los gigantes Nefilim es muy elaborada en otro manuscrito antiguo, el libro de Enoch. Aparentemente, los vigilantes, que eran ángeles caídos, se aparearon con las mujeres de la tierra, y como resultado, los gigantes Nefilim nacieron. Sabemos que estos antiguos manuscritos describen el gran diluvio, una inundación masiva que, según datos científicos, sí pasó. Si la inundación